Tengo que hablar delante de un auditorio lleno de gente. Me da mucho miedo hablar en público. No me extraña, yo también. Y miles de actores, cantantes de rock y hombres de negocio. Es un momento difícil de estrés y de nervios. No estamos acostumbrados a estar en un escenario. El miedo es inevitable, pero no podemos dejarnos dominar por él. La solución son 3 sencillas palabras: preparar, preparar, preparar. Primero, infórmate bien sobre cuál va a ser tu público para afinar el contenido y tu llamada a la acción. Segundo, ensaya la presentación varias veces en presencia de tu familia o tus amigos. Nuestro proyecto se llama Antes de actuar, piensa. Mira a tu audiencia a la cara. Elige personas entre el público y mírales a los ojos. Háblales como si fuera tu amigo. Recuerda ensayar varios momentos inolvidables para averiguar cuál te funciona mejor. Por ejemplo, para hacer la hamburguesa que te comes, se ha utilizado 1,5 litros de petróleo. Lo que me parece interesante es esto, de poder empezar a educar medioambientalmente. Escucha los comentarios de tu familia y de tus amigos, pero al final haz lo que tú crees que tienes que hacer. Tú eres quien tiene que salir ahí, en ese escenario, y la presentación es tuya. Si te hace sentir más seguro, puedes llevarte todo tu discurso en el bolsillo, en fichas como estas. En cada una de ellas, anota una idea de tu discurso. Y si es necesario, sácalas para repasar. No pasa nada. Un presentador humano y vulnerable siempre capta el afecto del público. No hace falta que aprendas la presentación palabra por palabra. Es tu proyecto, no es un libro de texto, ya sabes de qué va. Si ensayamos antes, es para después tener mucha más seguridad delante de un público. Pero no aprendas la presentación palabra por palabra. Te quita pasión y te quita verdad. Y lo que nosotros pretendemos hacer es... Y si quieres, grábate en vídeo. No solemos gustarnos en esas grabaciones y a veces perdemos confianza. Pero si sabes mirarte a ti mismo con valentía, vas a aprender muchas cosas. ¿Crees que debo controlar un poco más las manos, no? Sí. Bueno. Y recuerda, no sois tú y tu miedo lo importante aquí, sino tu proyecto. Es eso lo que el público quiere oír. Al público le encanta ver a una persona frágil que aún así se atreve a subir a un escenario. Preparar, preparar, preparar. Confía en ti y en tu preparación. Tu proyecto te necesita, solo tú lo puedes transformar en una gran historia.